De todas, otra vez. Soy Virginia Tarín, soy terapeuta psicocorporal y estoy haciendo una serie de charlas con especialistas que abordan el cuerpo desde diferentes puntos de vista. Está siendo muy nutritivo, la intención es como traerle al cuerpo el lugar que se merece en el proceso terapéutico y en la meditación. Si quieres estar informado de todo, puedes entrar en la página web del taller de vivir.com y puedes suscribirte, así no te perderás nada. Hoy vamos a hablar de trauma. Es un tema que me apasiona, que encuentro que es súper interesante, que no puede hablarse de trauma para mí si no se habla de cuerpo. Y voy a hablar con Lorena Cuentias de Mujer Alquimia, que es un referente en este tema sobre el trauma, sobre el cuerpo, sobre las relaciones, los diferentes tipos de apego. Y bueno, es un placer y un regalo poder charlar con ella por aquí. Si tenéis alguna preguntita, podéis dejarla en nuestros diferentes muros, o si queréis comentar alguna cosita por aquí, pues estaremos disponibles. Y mira, está por aquí Lorena ya. Voy a ver si la puedo invitar. Ahora. Qué puntual, más puntual que un reloj suizo. Sí, sí, soy puntual. ¿Cómo Sí, 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 sí. estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias Sí, por este espacio, este ratito de contar. gracias a Ya, ya te, ti. ya te he presentado, he comentado un poquito que mi intención es como traer esta importancia del cuerpo a la terapia, a la meditación. Y Mm. que para mí tú eres una mujer que encarna eso en todo lo que transmites, en todo lo que compartes y que bueno, que es un honor y que estoy muy agradecida de que estés aquí. Gracias a ti por la iniciativa de haber creado esta serie tan maravillosa de abordar el cuerpo desde tan diferentes lugares, porque tenemos tanto que hacer para regresar al cuerpo y a la corporeidad y al sentir que pocas son las herramientas y los recursos que tenemos disponibles. Así que yo todo lo que tenga que ver con volver a casa, ¿no? A Sí, este hogar, por supuesto participo. Así que gracias qué a ti por bien, darme la oportunidad. Sí, 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 sí. qué Encantada de estar bien. aquí hoy y de compartir y de, bueno, pues no sé, poder dar todo lo que podamos en este ratito que vamos a estar juntas. Sí, que seguro que hay un montón de cosas, pero bien, por lo menos vamos a hacer así un poquito. Sí. Y lo primero que te lanzo es qué es el trauma, ¿no? O la relación del trauma con el cuerpo, que es un preguntón, pero bueno. ¿Qué es el trauma? Bueno, seguramente si nos ponemos a buscar qué es trauma, vamos a encontrar muy diferentes definiciones de trauma. Para mí, trauma es lo que le sucede a nuestro sistema nervioso cuando ante una situación que es demasiado abrumadora, no tiene capacidad de respuesta y toda esa energía que genera para poder responder y ser incapaz de responder se queda atrapada en el cuerpo. Y eso genera una herida psíquica y genera una herida corporal. La herida corporal es a nivel del sistema nervioso y la herida psíquica y emocional es el resultado de lo que sucede en nuestro sistema nervioso como consecuencia del trauma, ¿no? Que es que nuestro cerebro cambia completamente. El estado de estrés al que nos lleva el trauma
hace que generemos una serie de sustancias, de neurotransmisores y de moléculas que empiezan a cambiar toda nuestra biología, nuestra fisiología, ¿no? Y tiene como consecuencia, pues, todo tipo de enfermedades supongo que iremos hilando esto un poquito más a lo largo de la charla, ¿no? Pero para mí trauma es eso. No es el hecho en sí, ¿no? No es la experiencia, porque algo que para mí puede ser muy traumático, para ti, si tienes más recursos, puede no ser traumático, sino cómo impacta eso en tu sistema nervioso y en tu psique. Eso es trauma. Entonces, muchas veces tratamos de quitarle importancia al suceso, ¿no? Ah, pues es que eso no es tanto como para crearte un trauma. Bueno, a lo mejor a ti no, pero esa persona, sin duda, fue algo traumático para ella, ¿no? Porque no tenía los recursos, porque su sistema nervioso colapsó. Entonces, no tenemos que mirar el evento, no es la experiencia, sino lo que sucede dentro de ti como consecuencia de esa experiencia, que pasa dentro de ti desde ese momento. Eso es trauma Sí, para mí. justo te iba a decir eso, ¿no? O sea, porque mucha gente cuando oye la palabra trauma cree que es algo como un evento muy grande o algo que dice, no, a mí no me ha pasado nada o no sé qué. Pero claro, es cómo uno vive esa situación y también cómo es acogido, ¿no? Si se puede expresar esa, toda esa energía que tú comentas, ¿no? O si no se puede expresar porque no está en un ambiente seguro para expresarla. Exacto, exacto. Y muchas personas han experimentado vivencias traumáticas y experiencias traumáticas que las han compartido en un entorno que desconocen que es trauma y se han sentido muy culpables por no ser capaz de traducir a su interior, a su experiencia, que eso ha sido una experiencia traumática para ellos, ¿no? Y el espectro de trauma es muy, muy amplio. Va desde algo tan tonto como una caída en bicicleta o en patinete o haciendo snowboard, a una visita al ginecólogo muy violenta e intrusiva, eso es trauma. Mm. Bueno, pues por supuesto, pues desde haber sobrevivido, no sé, yo siempre pongo el ejemplo del holocausto judío, o a no sé, a un terremoto o a un accidente grave de coche, ¿no? Claro, desde uno hasta el otro, ahí tenemos un espectro muy amplio de cosas que pueden suceder, que un sistema nervioso que es más sensible o una persona que no tiene suficientes recursos responde con, con trauma en su sistema nervioso. ¿No es así? Sí, total. Justo esta mañana leía, no sé qué pensarás tú de esto, ¿no? Pero como algo que puede ser estos ejemplos que tú has dado, ¿no? Yo me caigo en la bici y si puede ser algo traumático o si soy acogida en el ambiente cómo también eso cambia todo el panorama, ¿no? O sea, cómo Claro, vivir un holocausto, o sea, cómo si soy acogido, eso exacto. cambia mi vivencia traumática también. Claro, porque lo que pasa cuando se produce trauma es que el sistema nervioso no puede cerrar la respuesta, ¿no? Se genera toda esta energía que se queda congelada si no se da salida por Mm. las otras diferentes respuestas de supervivencia, ¿no? Y cuando no hay un testigo compasivo que pueda recoger eso y ayudar en la corregulación, ¿no? Ayudar a ese sistema nervioso que está totalmente desregulado a volver a regularse, eso queda impactado en el cuerpo. Entonces, lo primero que me viene es con lo que trabajamos en consulta en el 95% de los casos y es trauma del desarrollo, trauma Mm. vincular, ¿no? Entonces, todos tenemos en mayor o menor grado trauma vincular y eso es trauma. Es decir, no haber podido crear un vínculo seguro con nuestras figuras de apego primario, ya fuera mamá o papá o las personas que estuvieran ahí para nosotros, es trauma. Y esto, tú que vienes también del mundo de la bioenergética, a mí me fascinó. Esto ya, o sea, yo ya tenía muy claro que trauma afecta al cuerpo y que Mm. en función de cómo hayamos restringido y bloqueado esa energía, en qué ejes y en qué anillos, da lugar a una configuración física, ¿no? Entonces tenemos, todas estas 5 estructuras del carácter que se desarrollaron en la bioenergética
son consecuencia de trauma vincular, ¿no? Es decir, todos los caracteres preverbales, orales, esquizoides, posteriormente en la fase de individuación, los caracteres masoquistas, rígidos, narcisistas, psicopáticos, cómo el cuerpo configura la herida primaria, ¿no? Como tú miras un cuerpo y dices, tiene un cuerpo de una persona narcisista y la energía se ha quedado bloqueada aquí, aquí, aquí. Esta persona tiene un trauma de abandono y la energía se ha quedado bloqueada aquí, aquí, aquí. Y yo cuando vi aquello, cuando lo pude estudiar y profundizar, dije, es increíble, ¿no? Es increíble cómo efectivamente experimentamos un trauma. El trauma, podemos decir de otra manera también que es la contracción en el cuerpo, ¿no? Algo sucede que desde ese momento tenemos que protegernos. Entonces el cuerpo cierra, contrae, porque en el momento en el que experimentamos esa experiencia que luego es traumática, estamos abiertos. Vamos abiertos. No estamos en un estado de alerta, no estamos tratando de protegernos ante ninguna amenaza. Sucede la amenaza en un estado de vulnerabilidad y de apertura. Y en ese momento el cuerpo cierra y hace este sobreacoplamiento, que en Somatic se dice contracción. Si cuando estaba abierto recibí esta herida, voy a cerrar a partir de ahora, y entonces cerrar es seguridad, protección. Y así ya seguimos el resto de la vida. Seguras y protegidas y cerradas. Y la energía restringida. Aquí, claro, la vida no fluye por aquí. Y además No, es que y no empezamos soy... restringimos nuestros impulsos y nuestros instintos, ¿no? Empezamos a cortar por aquí, por allí, ¿no? Según el anillo, energía sexual, expresión, voluntad, fuerza, poder, la voz. A mí me fascina este tema. Entonces me encanta cuando me dan esta oportunidad porque ya ves que todo carrete para aburrir. Me vas a tener que parar. No, no, está perfecto. Y es que justo iba a decir eso, ¿no? Que al final pierdes la libertad de ser tú, o sea, porque Exacto. afecta el sistema nervioso que está desajustado y también el muscular, ¿no? Que todo se Todo, contrae claro. y lo que Claro, porque dices, ¿no? Nos vamos, creo que el wifi va un poco sí, desacoplado. es que voy como con retraso. Ya voy yo con retraso a veces. Voy con un poco de retardo, sí. Y cuando creo que has Bueno, parado, no has parado. Entonces voy a dejar un poco más de tiempo, que va a ser mejor. nos, nos pausamos. Estabas hablando del Sí, sistema motor. sí, de que el sistema nervioso y el sistema locomotor quedan afectados, o sea, cómo todo nuestro cuerpo, es lo que dices tú, ¿no? Se protege de esa amenaza que después es lo que proyectamos afuera, ¿no? Que a veces es una amenaza y a veces es lo que yo proyecto porque es lo que he vivido, que es lo Exacto. que tú decías del trauma relacional, que si lo quieres como, no sé, si quieres abrir eso. Bueno, al final lo que vamos haciendo es configurando defensas, ¿no? Y corazas que lo que hacen es inhibir el impulso de ir hacia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trauma vincular, si yo fui rechazado en mis necesidades y hubo una negligencia emocional, por mucho que estuvieran disponibles físicamente, cuando esa persona, ese niño, ese bebé, le es negada su identidad, le es negada sus necesidades, ¿quién es? Ese niño, esa niña aprende a empezar a restringir los impulsos, a restringir quién es, su expresión en el mundo, ¿no? El salir ahí fuera a tomar al otro se queda cohibido, entonces los brazos, los hombros se desvitalizan, se desenergetizan, la base se pierde. Y si no hay base, que es la raíz, que son las piernas, que es la estructura, todas esas corazas musculares que se empiezan a generar para cerrar y proteger y desconectarnos del dolor que a veces experimentamos como consecuencia de ese abandono y de esa negligencia, empiezan a desconfigurar el eje de sostén, el arraigo en el cuerpo. Esto tú lo sabes muy bien, porque nuestro eje vertical, la capacidad para estar
de pie y caminar por la vida tiene todo que ver con cómo estamos enraizados en el cuerpo y cómo es nuestra postura. Si esa postura que además se sostiene gracias a los ángulos que se crean entre las diferentes articulaciones, ¿no? Desde el pie, el tobillo, la pierna con la rodilla, el muslo con la cadera con las costillas, es decir, o sea, todas las cinturas. Si eso se pierde, el cuerpo tiene que empezar a compensar por otros lados para no caerse, ¿no? Y ahí es donde vemos todas las estructuras más hinchadas por arriba, con las piernas muy delgaditas, ¿no? El cuerpo empieza inconscientemente, la psique también, trata de mantenerse uno en, en ese falso ser que ha creado para sobrevivir. Y es maravilloso verlo y poder ayudar a la persona a empezar a reestructurar todo eso, empezar a ayudarla a crear esa base fundamental y cuando tiene los recursos ir desmontando todo lo que no es, ¿no? Porque claro, si tú le pides a una persona que quitemos todas estas corazas de aquí arriba, se va a caer, ¿no? Por supuesto no va a poder hacerlo, no va a querer hacerlo, o sea, inconscientemente van a activarse muchísimos mecanismos para no hacerlo. Entonces, bueno, es un trabajo tan bonito, tan delicado, tan profundo también. Es fascinante. Lo del cuerpo es fascinante. Sí, es fascinante. A mí también estoy apasionada, ¿no? Y como para mí el proceso terapéutico sin cuerpo le falta algo. O sea, hay una parte que es cognitiva, que tenemos que entender. Y para mí la transformación ha venido con lo que dices tú, con el cuerpo, ¿no? Con mi arraigo. Y es lo que veo con las personas también con las que trabajo, ¿no? Como todo el desbloqueo de esta energía es lo que hace una transformación, porque si no a veces solo quedan palabras. Claro, así es. Es como una herida, ¿no? Tú imagínate que te haces un corte en el brazo y tú puedes entender muy bien cómo te hiciste este corte. No, fui por aquí y me corté y entonces ahora tengo una herida. Ya. Te estás sanando la herida porque entiendes que ahí hay un corte y que cómo te lo hiciste. No. La herida está en el cuerpo. Y entonces es necesario crear las circunstancias necesarias, el espacio necesario de seguridad para que el sistema nervioso, que sabe muy bien lo que tiene que hacer para sanar, porque es un mecanismo que está dentro de nosotros, que no nos hemos olvidado, que forma parte de nuestro cerebro reptiliano, que es nuestro cerebro más antiguo, tiene 500 millones de años, lleva 500 millones de años haciendo lo mismo. Y es darle el espacio para que recuerde qué es lo que tiene que hacer. En el espacio de seguridad, de corregulación, de contención. Y sí, es verdad que hay una parte de la psicología cognitiva que es necesaria, ¿no? Sobre todo porque da mucha paz comprender tu contexto y tu historia, ¿no? Saber de dónde vienes, por qué sientes lo que sientes y qué ha pasado, ¿no? Cuáles son tus corazas, cuáles son tus defensas. Esto es absolutamente necesario comprenderlo. ¿Por qué yo reacciono como reacciono? ¿De dónde viene esto? Y ahora que lo sé, lo tengo que deshacer, pero no lo voy a deshacer con mi cabeza. Lo voy a deshacer bajando a mi cuerpo y trabajando con mi cuerpo, con las herramientas somáticas y corporales que se utilizan en la psicoterapia corporal, que son muy diferentes al abordaje y al trabajo que se utiliza en la psicología cognitiva. Pues es diferente. Tú lo sabes, que tienes un taller precioso donde trabajas con esto, además. Sí, sí, el cuerpo para mí es lo principal. Y me venía ahora cuando decías lo de generar como el contexto seguro, también el tema vincular que hablábamos antes, ¿no? Cómo un sistema nervioso se relaja ante otro sistema nervioso relajado, ¿no? Así es. Sí, no sé, ¿cómo hilas tú el trabajo del sistema nervioso con el cuerpo, con el ir soltando la contracción? Bueno, me vienen diferentes dimensiones de abordaje del trabajo, ¿vale? Porque por un lado hay que tener muy en cuenta el trauma con el que viene la persona. Si seguimos en el espectro de trauma vincular,
hay que ver exactamente qué tipo de apego tiene esta persona que viene y qué es lo que primero tenemos que establecer ese vínculo y esa seguridad en ese vínculo. ¿Mm? Bueno, lo primero de todo, en realidad, es ayudar a esa persona a que se regule ella. Sí. Porque si no está en un estado de regulación, que es desde el estado vago ventral, donde yo me puedo empezar a relacionar y a vincular con otra persona, si yo estoy en un estado de desregulación, no puedo crear ningún vínculo. Porque mi cuerpo lo que está tratando es de mantenerme segura, no de vincular. Es como si tú estás en la batalla, en plena guerra, lanzando granadas y te vas a poner a hacerte amiguito del de al lado. No es viable, o sea, tu cerebro está a lo que está tratando de mantenerte con vida, ¿no? Entonces tenemos que desactivar todo el sistema límbico y pasar al córtex prefrontal, activar el nervio vago y el sistema parasimpático y desde ahí entonces empezamos a trabajar el vínculo. Y entonces se van a activar muchas cosas en el proceso terapéutico con lo vincular, con la figura del terapeuta, porque van a empezar a venir pues todas las dinámicas proyectivas infantiles, todo lo que se vivió en la infancia, ¿no? La desconfianza con esa figura, la transferencia, etcétera. Entonces eso lleva un proceso muy largo también, hasta que se puede establecer ese vínculo seguro. Cuando esa persona se siente ya a salvo con esa persona, cuando se empiezan a crear referencias de lo que es estar expuesto a un vínculo seguro y dejar de rechazarlo, porque también hay resistencias, ¿no? A la terapia, ¿no? De pronto cuando se empieza a generar el vínculo seguro, la gente deja la terapia porque no lo puede soportar. Entonces, bueno, y una vez que estamos ahí, en ese lugar, entonces ya el cuerpo sí puede empezar a desacorazarse, poco a poco. Pero no sucede que uno llega y es que no. Y además, como no depende de lo que tú quieras. Porque es que no tiene, o sea, tú puedes querer mucho, empezar a vincularte y mostrarte vulnerable y sentirte segura. Puedes querer mucho aquí. Sí. Pero es que las respuestas de supervivencia no son conscientes, son inconscientes. Entonces, hasta que no activamos estas otras regiones del cerebro que se empiezan a sintonizar a través de las neuronas espejo con el sistema nervioso regulado de la persona que tengo a mi lado, y entonces yo empiezo a aprender en mi cuerpo qué es estar regulado y entro en esta sintonía. Entonces ahí ya sí que puedo abrir y empezar a explorar el material que está reprimido y hacer el trabajo emocional, pero no antes, porque el cuerpo no va a abrir. Es que es tan sencillo y tan complejo, ¿no? A la vez. Y ese es un proceso que lleva mucho tiempo. Claro, una persona que lleva trauma vincular, estamos hablando desde que estás prácticamente en el útero de mamá hasta bueno, la última estructura del carácter, estamos hablando de la adolescencia y hasta los 20 años el sistema nervioso no termina de madurar. Entonces, claro, nos plantamos con 30 y pico, 40 años, que queremos resolver en 2 días algo que traemos de 30 a 35 años y que está en nuestro cuerpo y en nuestra memoria celular y que queremos en 4 horas, pam, pum, pam, ¿no? La inmediatez para todo. Pues no. El Sí. cuerpo no es inmediato, o sea, tú puedes comprender a nivel mental instantáneamente uno de tus patrones y que se te baje la ficha y digas, ¡oh, lo entendí, lo entendí, lo entendí, lo entendí! Vale, pues ahora lo tiene que entender tu cuerpo. Y el Está cuerpo lleva a genial. otra velocidad. Sí, está genial que digas esto porque es como un mito, ¿no? De a veces de queremos, de voy a hacer algo, una sanación o voy a no sé qué, como que si se fuese a ir y es esto, ¿no? Que llevamos mucho tiempo con el sistema que cada vez que me vinculo se encienden todas las lucecitas, estoy en peligro, ¿no? Y cómo Sí. esto, ¿no? Sostener el amor de un apego seguro, ¿cómo es tan difícil cuando tenemos un trauma vincular? O sea, Es que es muy difícil, porque para tú ser capaz de recibir amor, tienes que estar en apertura, pero no en esta apertura. No, yo es que estoy muy abierta al amor, pero tu cuerpo no.
tu sistema nervioso le aterra el amor, porque entendió amor como otra cosa muy diferente de lo que es amor, ¿no? Porque la referencia de amor que tienes no tiene nada que ver con amor. Y hasta que tu cuerpo no siente y no crea eso, no puedes saber lo que es. No, yo no puedo saber que es algo que nunca he visto o que nunca he sentido. No sé a qué saben las peras si nunca me he comido una. Por mucho que me hayan contado a qué saben las peras. Es que el otro día puse el ejemplo de las peras y me viene a cuento. Entonces, claro, no es así. A veces sí que podemos tener grandes desbloqueos utilizando ciertas herramientas, pero porque mi cuerpo ya estaba preparado para ello, ¿no? Por esto pasa, a mí me pasa mucho en mis talleres, que la misma herramienta, el mismo proceso, una persona es, no sentí nada, no me sirvió para nada, esto yo no sé nada, no sé, a mí esto nada, no sé, y otra persona le pegó el viaje de su vida y de pronto pasó al otro lado del espejo. Claro, porque es que depende de dónde estemos cada uno, de cómo esté nuestro sistema nervioso, del trabajo que ya llevemos hecho, que puedes en un momento dado realmente resolver algo grande que llevas mucho tiempo sin resolver, pero porque ya lo has estado, el cuerpo ya lo ha estado madurando y creando estas otras referencias. Y de pronto es como el cubo de Rubik, ¿no? Le das la vuelta y era solo una vuelta y ya lo tienes, pero te faltaba esa media vuelta. Bueno, pues con el trabajo corporal es algo muy parecido. Sí, es como resignificar las experiencias, ¿no? Como cambiar, hay algo que hace, o sea, y te quería preguntar, o sea, quería que hablásemos, que te quería preguntar de estas respuestas, ¿no? De supervivencia, que creo que tienen mucha relación con esto, como resignificar lo que yo siento como una congelación o los diferentes, y creo que es muy importante porque si no sabes lo que es, o sea, yo cuando no sabía lo que era una congelación, yo no sabía que entraba ahí. Claro. Y es muy, para mí es muy importante saber en qué estoy. Sí, es muy importante. Es muy importante también entender las diferentes respuestas de supervivencia, sobre todo entender que son respuestas inconscientes, ¿vale? Porque esto nos ayuda a vernos a nosotras desde otro lugar y ser mucho más compasivos. Me ponías antes el ejemplo de límites. Cuando yo no soy capaz de poner un límite, los límites los pongo desde mi estructura. Si no hay base, no puedo poner límites. Y esa base hay que construirla. Entonces, si a la hora de poner límites me quedo congelada, porque hay un histórico detrás, y mi sistema nervioso adquirió como respuesta crónica a esas situaciones en las que yo tengo que expresar mi no o mi sí, o lo que yo quiero, o lo que necesito, no fue permitido y entonces tuve que congelarme, que esa respuesta de congelación no es algo que hago yo, es algo que hace mi sistema nervioso. Y esto tengo que estar en paz con ello. No tiene que gustarme, porque probablemente no me guste, ¿no? Es que porque tenía que haber dicho que no, y me callé, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Y no supe reaccionar, porque no tenías recursos y porque era abrumador. Y entonces, como era abrumador y tu cuerpo ya recuerda muchas experiencias similares, dijo, pues algo está automático. Entonces, si quieres, hacemos así un resumen breve de cuáles son las principales 4 respuestas, ¿no? Las 4 respuestas de supervivencia principales son lucha, huida, adulación o sí, cuando uno se somete, que ahora vamos a ver un poquito más por qué lo hace, y congelación, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que el sistema nervioso active unas u otras? Bueno, en realidad lo decide nuestro sistema más primitivo de todos, el cerebro reptiliano, en base a sus cálculos. No es algo que nosotros decidimos, ¿no? De pronto sucede algo y el cuerpo decide, el cerebro decide, vale, puedo luchar contra esto, me voy a enfrentar. Y entonces me pongo a la defensiva, ¿no? Entonces, la lucha lo que genera es una gran cantidad de cortisol que activa el eje hipotálamo adrenal y, bueno, pues lo que hace es
activar los grandes músculos para empezar a lo que supuestamente sería en aquellas épocas una lucha real, ¿no? Hoy en día, en nuestra sociedad, todos socializados y domesticados, las luchas son diferentes, pero la carga energética y todas las sustancias y neurotransmisores que se segregan igual. Entonces, en modo lucha permanente cuando estamos en modo supervivencia, cuando todo nos parece una amenaza, aunque no sea una amenaza real, sino que en realidad estamos respondiendo en el presente a eventos del pasado que nuestro cerebro traduce como amenazas, pero que en realidad no lo son, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, pues la persona, siguiendo con el ejemplo del trauma vincular, una persona que no pudo crear un vínculo seguro con su figura de apego y que además fue rechazado en su intento, por ejemplo, ¿vale? Va a rechazar y se va a proteger de la intimidad y va a estar a la defensiva y va a ser evitativa, ¿no? Por ejemplo. Son las personas que siempre están activadas, nunca pueden parar, no saben no hacer nada, porque parar es sinónimo de peligro. Eso es estar en modo lucha, ¿no? Es una hiperactivación del sistema nervioso, es una el sistema se vuelve adrenérgico y hay muchísimo cortisol, adrenalina, etc. Las primeras consecuencias que tiene esto son que, bueno, el aumento de cortisol lo que hace es preparar el cuerpo para la lucha, ¿no? Como decía al principio, sube la tensión, la presión arterial, por eso tantos infartos, las personas que están en esta hiperactivación, ¿no? Una hiperactivación durante 20 años es estar tu cuerpo macerándose en una sopa tóxica de sustancias absolutamente tóxicas, porque no pueden cerrar eso. Y entonces los niveles de cortisol tan elevados lo que hacen es que el hígado empieza a producir, bueno, se activa el ciclo de Krebs, no sé si te acuerdas, la producción de azúcar, para darle de comer a los músculos para esa lucha, ¿no? Para esa hiperactivación. Entonces se produce, aumenta muchísimo el nivel de sangre, de azúcar en sangre. Entonces, ¿qué tenemos? Diabetes y un montón de enfermedades relacionadas con diabetes, y se desactivan los sistemas que en el momento de lucha el cerebro, que es conservador, considera que no son necesarios. Por ejemplo, el sistema inmunológico, el sistema reproductor. Tú no te vas a poner a hacer niños en pleno campo de batalla, ¿no? El sistema digestivo, no te vas a poner a digerir la comida cuando estás a punto de morir y te estás protegiendo. Claro, es que esto es muy primitivo, porque es una respuesta primitiva, pero es algo inconsciente que está sucediendo realmente. O sea, tú estás en plena activación, a lo mejor en un trabajo muy estresante, y esto es lo que está pasando dentro de tu cuerpo. O sea, tu cuerpo realmente se cree que está en un campo de batalla y que tú estás luchando. Y entonces él está luchando contigo, porque te está protegiendo. Claro, la consecuencia es todo esto. Si no cerramos el ciclo y activamos el sistema nervioso parasimpático, que es el de regeneración, restauración, rejuvenecimiento, estamos sosteniendo todo el tiempo todos esos niveles de todas esas cosas, y recuerdo que hemos parado el funcionamiento adecuado y correcto del sistema inmune, todas las patologías consecuentes de enfermedades autoinmunes, esterilidad, que no me quedo embarazada, que llevamos no sé cuántos años tratando. Es que afecta a todo, y todo lo que tiene que ver con problemas digestivos también, porque que nosotros paremos toda la actividad en el sistema digestivo produce una disbiosis de la flora intestinal. Entonces las bacterias que viven ahí, que nos ayudan a digerir los alimentos, se empiezan a volver locas y empieza a pasar ahí de todo, ¿no? Bueno, pues a la larga, cáncer de colon, etcétera. O sea, otra vez un espectro muy amplio, desde lo menos que puede suceder a lo más que puede suceder en función del tiempo que sostengamos estas situaciones y todas estas hiperactivaciones. La respuesta de lucha es como ir con el coche, con el motor a 3.500 revoluciones por minuto, sin saberlo. Sí.
sin saber que vas a 3.500 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué pasa al final? Que el motor se quema. La siguiente respuesta es la respuesta de huida. Si el cerebro considera en sus cálculos inconscientes infinitesimales que no es seguro enfrentarte, pues sales corriendo, ¿vale? Que también tiene que ver con la evitación. Total. Huir de las relaciones, la gente que se calla, la gente que no confronta, la gente que, bueno, etcétera. La tercera respuesta sería la complacencia o la adulación o la sumisión. Esta respuesta es una respuesta muy interesante porque no está bien entendida. ¿A qué me refiero? Voy a sacar un tema a lo mejor un poco polémico, ¿no? Cuando una mujer o un hombre es agredida sexualmente y luego es Ujú. acusada de no haber hecho nada. Mm. No, pero es que no hizo nada para resistir a su agresor. Y todos recordamos casos bastante recientes en los que ha Sí, sucedido sí. eso, ¿no? Y jueces que determinan sentencias sin tener ni puta idea de lo que es trauma y cómo se produce una respuesta traumática. Y que una de las respuestas traumáticas es el no hacer nada precisamente para que en un momento de despiste o de debilidad del agresor se active la respuesta de huida y podamos Salir sobrevivir, corriendo. sobrevivir y salvar nuestra vida, ¿no? Tiene que ver también con el síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando uno se pone de la parte del secuestrador, en realidad le empieza a adular para ganarse su confianza, para, de nuevo, es toda una estrategia. En un momento de debilidad, huir o luchar, pero es una respuesta Mm. inconsciente. O sea, no es que yo esté decidiendo que no voy a protegerme en un momento de agresión, es que no tengo otra, es que es mi cuerpo el que lo está haciendo. ¿Por qué? Viene predeterminado genéticamente, son patrones aprendidos también y epigenéticamente. Si hemos visto en nuestra familia o en nuestra familia la respuesta más habitual, por ejemplo, la respuesta narcisista es la lucha, ¿no? El ejercer el poder y el control para obtener ese sentido de seguridad, que lo vemos socialmente todo el tiempo. Y el narcisismo es familiar. Probablemente ese patrón de defensa es aprendido. Entonces, ¿por qué mi cuerpo responde de una manera o de otra? Bueno, tiene mucho que ver con patrones aprendidos y con lo que llevemos en nuestro ADN, cómo se haya configurado nuestro sistema nervioso, lo que heredamos de papá y de mamá y de nuestro linaje, ¿no? Complacencia o esta tercera respuesta traumática también es no ser capaz de expresar lo que tú quieres de verdad, o un jefe tirano, ¿no? No confrontarlo y decir a todo que sí. Sí, sí, ¿por qué? Te estás protegiendo. Porque sabes que llevarte bien con esa persona te va a salvar. Te va a salvar de un estrés emocional que probablemente no podrías sostener, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a la adulación y la complacencia, tiene que ver con esto. Y con entender que no es una respuesta consciente, sino que es una respuesta inconsciente y que mientras yo no tenga los recursos y la base suficiente, no voy a poder cambiar la respuesta. Y la última es la congelación, que es, bueno, cuando mi cuerpo genera toda esta cantidad de energía de la que hemos hablado, de preservación para la lucha o para salir corriendo, pero no puede porque en el último segundo decide que es mucho más peligroso luchar, mucho más peligroso huir que quedarse quieto, y esto es una respuesta que vemos, esta sí que es la más antigua, pues que es la que hacen los reptiles, ¿no? O los animales en la naturaleza cuando se hacen los muertos, porque hay una ley biológica que dice que un animal, y esto está en nuestro ADN, no se come a otro animal que está muerto, porque probablemente esa carne esté intoxicada y te pueda matar a ti, ¿no? Entonces, si una presa detecta que ese animal está muerto, no se lo va a comer. Entonces, ¿qué hacemos? Nos hacemos los muertos. ¿Para qué? Para que no nos coman.
Y lo seguimos haciendo, millones de años de evolución después, ¿no? Entonces la congelación hace que toda esa energía que está se quede impactada en el cuerpo, no actuada, congelada. ¿Mm? Es una hipoactivación y es, bueno, pues los estados depresivos tienen mucho de esta hipoactivación, ¿no? Estoy resumiendo mucho. Sí, No, sí, no sí, sé resumiendo. no sé ni cómo estamos de tiempo, Virginia. No sé si Son tú menos, estás... 20 menos cuarto. Yo Vale, tengo aquí vale, el reloj. que no me quiero ir por las ramas. Esto resumiendo mucho. Entonces, también es importante saber que cada una de estas respuestas está en una dimensión diferente del sistema nervioso simpático, ¿no? Y también parasimpático, porque, por ejemplo, la congelación es una hipoactivación y es una activación de la rama dorsal del sistema nervioso parasimpático. Entonces, cuando yo estoy en hipoactivación, y por supuesto me he desconectado del ventral, que es la zona de seguridad, de la rama ventral del nervio vago, del sistema nervioso parasimpático, yo desde aquí no puedo crear vínculos, no puedo No. volver a vincular, porque esto está desconectado, el córtex está desconectado, y entonces empieza a tragarme el agujero, empieza a tragarme el agujero, y cada vez más, y esto genera todo un patrón de pensamientos, ¿no? Porque donde estemos, en la dimensión, de esto yo hablo en mi taller de Encontrando Seguridad en tu Cuerpo, con un poquito más de profundidad, dependiendo de dónde yo esté, en qué dimensión esté el sistema nervioso, hay un patrón de pensamientos condicionado, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en congelación, el patrón de pensamientos es: la vida no es segura, no hay esperanza, estoy sola, no hay nadie ahí fuera, Mm, no merece la pena, no soy capaz, ¿vale? Este es el patrón. Cuando yo tengo este tipo de pensamientos, estoy en congelación, sin duda, ¿vale? Cuando estoy en una hiperactivación, en lucha, en el sistema nervioso simpático, todo es una confrontación. Veo amenazas en todas partes, tengo que estar a la defensiva, no puedo confiar en nadie. Está el juicio y la crítica protegiéndome, ¿no? Mira este, mira el otro. Cuando estoy aquí, cuando estoy en esta energía de no confío en nadie, porque no te puedes fiar de nadie, porque la vida no es segura, porque todo el mundo es lo peor, estoy en una activación de lucha. ¿Mm? Entonces, el sistema nervioso funciona como una escalera. Esto es la teoría polivagal. Yo no puedo volver al lugar de seguridad, que es el vago ventral, sin recorrer los otros escalones de la escalera. Es decir, que cuando yo estoy en congelación, para sacarme de la congelación necesito activarme y pasar al siguiente escalón, que es el sistema nervioso simpático. ¿Cómo nos activamos? Pues nos activamos a través del juego, nos activamos a través del movimiento corporal. Sin duda, la herramienta clave es la respiración, ¿no? La respiración es la que nos ayuda, según qué tipo de respiración estemos utilizando, a pasar de unas dimensiones a otras del sistema nervioso. Entonces doy un salto al sistema nervioso simpático y ya desde ahí puedo pasar a vago ventral y entonces desde aquí me puedo encontrar contigo, pero desde ninguno de los otros dos lados, porque en el medio no confío en ti y en el último no hay nadie ahí para mí. mm. ¿Mm? Y es súper interesante porque depende de la respuesta que tengas, lo que necesitas es totalmente diferente, el abordaje es diferente, ¿no? Totalmente. Lo que tú dices, o necesito activarme, o necesito relajarme, o necesito ir a un lugar, pero Exacto. claro, depende de mi respuesta, tengo que ir por un sitio o por otro. Así es. Por eso la meditación no está bien para todo el mundo, respirar suavito no está bien para todo el mundo, respirar muy fuertito no está bien para todo el mundo, porque puede llevar a una mayor desregulación y a una activación traumática. Entonces tenemos Claro, que saber muy bien lo que estamos haciendo y con quién y cuánto tiempo y cómo lo vamos a sostener, ¿no? Porque puedo llevar a una fragmentación más grande a esa persona y hacerle más daño de lo total. que creyéndome que yo le estoy ayudando. Y no, y se ven por ahí atrocidades, ¿no? Que se hacen que no.
Que no. Sí, mira, te voy a leer una pregunta que han dejado por aquí que pregunta para integrar el trauma en la cotidianidad. Supongo que es como estas respuestas como en el día a día. Claro, a ver, lo primero que tenemos que tomar es conciencia. Esto es lo primero, de todo tipo de trabajo personal, uno es darme cuenta de qué Mm, está pasando, ¿vale? Desde dónde yo me suelo activar, qué tipo de respuestas suelo tener, si son defensivas, si son de huida, si me someto o si me congelo. Y mm, tengo que comprender por qué. Y ahí está todo el proceso terapéutico que me va a ayudar a entender mi historia personal y de dónde vengo y por qué hago lo que hago y soy quien soy y de qué me estoy defendiendo, porque siempre detrás de una respuesta traumática es una defensa. Está respondiendo de forma defensiva porque está protegiendo algo. Y yo tengo que saber qué es lo que estoy protegiendo en este momento, ¿no? Entonces, en el día a día, el trabajo es, vale, yo sé que mi historia personal es el terror al vínculo, por ejemplo, ¿vale? Que me da pánico el vínculo porque el vínculo fue el origen del mayor dolor y sufrimiento para mí y toca todas mis líneas de flotación. Pero yo estoy trabajando en mi proceso terapéutico con mi terapeuta en restablecer lo que es un vínculo seguro. Y entonces de pronto llega una experiencia a tu cotidianidad donde te estás dando cuenta de que estás reaccionando o respondiendo desde el patrón, que es una respuesta defensiva o una respuesta evitativa. Y entonces yo me cazo y digo, voy a respirar. Según donde esté. Si estoy muy hiperactivada, me voy a regular. Si estoy hipoactivada, voy a tratar de activarme. Voy a buscar esa persona con la que en ese momento pueda corregularme. Mi amiga segura, mi mm. terapeuta, un vínculo seguro. Y le voy a contar lo que me está pasando para que me ayude a regularme también. Oye, me estoy dando cuenta que fulanito, me estoy inventando la historia, fulanito quiere quedar conmigo otra vez y yo estoy aterrada y ya estoy empezando a inventarme excusas para no volver al vínculo, porque sé que esa es mi defensa. Y me da terror abrir mi corazón y dejar que eso Mm, llegue a mí, ¿no? Porque al final nuestras respuestas traumáticas y nuestras defensas se convierten en los filtros a través de los que vemos la vida y se convierten en nuestro destino. Porque todo el tiempo en el presente estoy reaccionando a un dolor del pasado, a un evento traumático del pasado. Entonces, darme cuenta, regularme y en la medida de lo posible, empezar a cambiar mi respuesta. Y digo en la medida de lo posible porque si yo no tengo recursos, no voy a poder cambiar mi respuesta, porque mi respuesta es el único recurso que conozco. Y cuando no hay recursos, lo que gana es el miedo. Y el miedo es lo que activa la defensa. Y los recursos se crean a través del trabajo terapéutico, de la modalidad terapéutica que cada uno esté llevando a cabo. En mi caso, yo recomiendo siempre la terapia corporal, porque el trauma está en el cuerpo. No está aquí, que lo mm, puedes entender, pero entenderlo no te cambia nada, ¿no? Hay que luego modificar todo esto, todos estos cableados de los que hemos estado hablando, que afecta absolutamente a todo, incluso a lo que comemos y cómo comemos, ¿no? Porque total. cuando hay toda esta carga energética que mi cuerpo no ha podido cerrar, va a tratar de, a través de comidas que requieren una gran inversión energética, su digestión, hacerlo. Entonces, sin saberlo, me voy a estar poniendo de hidratos de carbono, de lácteos, de alcohol y todo lo que son alimentos que consumen muchos recursos su digestión para que mi cuerpo pueda dispersar esa energía, porque no tengo otra forma de hacerlo, porque ni siquiera sé que lo estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué condiciona todo, absolutamente todo? Cuando una persona tiene estos hábitos alimentarios
y le ayudas a crear los recursos necesarios para que la energía la pueda canalizar de otra manera, deja de comer eso, porque su cuerpo ya no lo necesita. Sí, sí, es que así vamos, ¿no? O sea, cuando estamos desregulados o tenemos el sistema activado, cómo recurrimos algunos a la comida, otros al tabaco, otros al teléfono, o sea, La cómo buscamos. disociación, claro, Sí, sí, porque sí, no podemos sostener eso, no, y ¿qué hacemos? Nos vamos, nos sí. desconectamos, porque no hay recursos. Preguntaban también, Lorena, si las respuestas se pueden dar al mismo tiempo. Si una persona puede tener las mismas respuestas, o sea, al mismo tiempo y en el mismo día, era la pregunta. Si podemos tener diferentes respuestas, si podemos Sí. tener diferentes respuestas, sí, por supuesto. A lo mejor con mi jefe yo soy muy defensiva, ¿vale? Pero luego llego a casa y mi pareja me pega una voz y me congelo o me vuelvo sumisa, ¿no? O soy muy defensiva, donde yo siento que tengo el control y cierto poder, pero luego voy el fin de semana a casa con mis padres y papá comiendo me dice no sé qué y me vuelvo sumisa o huyo o me congelo. Entonces, suele haber para diferentes situaciones que nos conectan con cosas nuestras, con heridas primarias, las respuestas suelen ser las mismas. Es decir, si se activa X, mi defensa es ponerme a la defensiva. Pero si se activa Y, mi defensa es huir. Entonces, cada vez que se active X, yo sé que ya me estoy defendiendo. Entonces, y ahora sí que hablo de mí personalmente, yo ya sé que una de mis protecciones es la defensa, ¿no? Es protegerme y ponerme a la defensiva. Es como, pero yo me lo conozco tan bien que cuando sé que estoy ahí, es que me estoy protegiendo de algo. Y sé que es ese algo, porque claro, ya me lo conozco muy bien. Y entonces es decirle a mi cuerpo una y otra vez, no pasa nada. No está sucediendo nada ahora. Esta persona no es aquella persona. Ahora tienes recursos, otros diferentes, y puedes responder desde otro lugar. No está pasando nada, estás a salvo, ¿no? Entonces, también la autorregulación es fundamental. Es fundamental que podamos autorregularnos. Y nos autorregulamos hablándonos, siendo compasivos con nosotros, siendo nuestro padre, nuestra madre que necesitamos y no tuvimos. Esas figuras correguladoras que no tuvieron la capacidad de corregularnos, porque bastante desreguladas estaban ellas ya por sus propias circunstancias, ¿no? Bastante hicieron. Y entonces ahora nosotros nos volvemos ese padre y madre corregulador. Y me cojo y me digo, no pasa nada, no pasa nada. Mira, el otro día me pasó una cosa súper graciosa, que voy a contar así como anécdota. Me tomé algo que yo sentí que me había sentado mal, pero que me había sentado mal hasta el punto que creí que me estaba dando una reacción alérgica fuerte porque sentía que tenía incluso dificultad para respirar, ¿no? Entonces me puse Vaya. bastante nerviosa y me empecé a desregular muchísimo. Yo pensaba, eran unas vitaminas, pero soy alérgica a algunos componentes, entonces pensé, Dios, seguro que lo tiene y me está dando una reacción. Y entonces enseguida lo miré y me di cuenta que no. Y entonces me empecé a regular y escuché una voz, pero de verdad, o sea, es que fue una voz tan clara, que ya estaba tan integrada, que me decía, Lore, tranquila, no está pasando nada, no te está pasando nada, no te está pasando nada. Pero es que fue tan presente, tan anclada, tan ya instaurada, que de pronto mi sistema nervioso hizo, pues a lo mejor esto me pasa hace 10 años y me voy a urgencias, corriendo como una loca, porque realmente siento y pienso que me está pasando algo, ¿no? Entonces, este poder está dentro de nosotros. Crear estas figuras internas, que es lo que se trabaja con los sistemas internos, de seguridad y de corregulación, que no tuvimos y tenemos que crearlas. Entonces, cuando no está ahí nuestro terapeuta o nuestra terapeuta, nuestra amiga segura o amigo seguro, pues tenemos que recurrir a
estas figuras internas que son más maduras, que saben lo que está pasando, que van a coger a esta niñita que está muerta de miedo y le van a hacer así y van a decir, no está pasando nada. No está pasando nada. Y si pasa, tenemos recursos. Vamos a usar los recursos nuevos porque los viejos ya sabemos a dónde nos llevan. Porque siempre nos llevan a lo mismo. Porque es una profecía autocumplida. Porque esperamos siempre que suceda lo que sucedió. Sí. Y eso es lo que se convierte en nuestro destino. Sí, para mí esto que dices es súper importante también, como la mirada autocompasiva a uno mismo. O sea, Fundamental. porque si no hay esa voz que te pueda acoger, ¿no? Y lo que decías antes, ¿no? Como comprender que esas respuestas que yo tengo, tanto que sea de congelación, adulación, lucha, es algo como, porque normalmente aparece el juez, ¿no? De, ay, no pude hablar y no sé qué, y no, pero puedes decir, ah, sí, pues sí, me ha vuelto a pasar, pues estoy aquí conmigo, ¿no? O sea, como poder acoger eso me parece también un clic súper grande para esto que preguntaba la gente de lo cotidiano y cómo hacer, como esa mirada amorosa hacia nosotros mismos, de abrazar a esa niña que hay, también es súper importante. Es que es fundamental. Es que es lo Mm, segundo. O sea, sí. yo diría que si hay un orden, ¿vale? Lo primero es darme cuenta, sin duda, porque yo no puedo resolver algo que no veo, no soy No. capaz de ver. Eso es imposible, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la gotera. Yo, si no sé dónde está la gotera, no la puedo reparar. Y lo segundo es aceptarlo. Que no Mm, quiere decir que te tenga que gustar. sí. Quiere decir que lo aceptas, ¿vale? Tengo esta respuesta. No me gusta nada, pero la acepto. Y aquí luego es donde viene esta parte de compasión. Sé que es una respuesta inconsciente. Mm, No lo he decidido yo. Es el resultado de la forma que mi cuerpo ha tenido de protegerme y de hecho lo ha hecho tan bien que estoy hoy aquí y no me he sí. vuelto tarumba. Entonces es como incluso sentir gratitud por la inteligencia del cuerpo que ha tratado de hacer lo mejor que ha podido para cuidarte, ¿no? Entonces a mí me gusta, me digo mucho algo que me parece que es muy bonito, que es en este diálogo que yo tengo con mi cuerpo todo el tiempo, porque realmente lo siento, yo creo mucho en trabajo mucho con el animalismo, las energías arquetípicas y sentir que el cuerpo es algo animístico realmente y que tiene su propia conciencia, yo lo experimento así. Y entonces es abrazar este cuerpo que me ha traído hasta aquí y decir, Mm, vale, me has traído hasta aquí como has podido de la mejor manera y ahora yo te voy a ayudar a deshacer todos estos nudos que tuviste que hacer para traerme hasta aquí. Y vamos a ir mm, juntos. Y entonces se crea un vínculo tan hermoso con este vehículo físico, tan maravilloso, donde empiezan a abrirse espacios místicos, diría también, que tienes que experimentarlo para poder, ni siquiera podría ponerlo en palabras, pero realmente saber que no estás sola, que esto te acompaña y tienes su propia conciencia y su propia inteligencia, que es, o sea, algún día ojalá lo vea en esta vida y si no lo veré en las siguientes, podamos realmente que no sé, que hagan experimentos donde digan, el cuerpo tiene conciencia, tiene su propia conciencia. Y bueno, yo estoy convencida, pero no lo puedo demostrar, ¿no? Pero estoy sí. absolutamente convencida. Y Oye, es crear Lorena, esta historia de compasión y de amor con tu cuerpo. o sea, estoy totalmente de acuerdo y solo creo que están, mira, justo quedan 28 segundos. No sé si tienes algo más que decir o quieres Bueno, aportar algo así súper. yo estaría aquí hablando horas de esto,
Pero no, quiero dar las gracias a todas las personas que hayan estado aquí Sí, presentes hoy escuchándonos. Espero que se hayan llevado algo de todo esto.